gracias a Dios porque la mayoría aquí de las personitas de esta hermosa iglesia, amén, Dios nos ha cuidado. Algunos están trabajando y les estamos llamando a cada uno y gracias a Dios todos están bien. Por la gracia de Dios, eso es una bendición muy grande. Amén. Esperamos que este tiempo que seguiremos aquí, todavía no tenemos una fecha, cuándo vamos a poder abrir esta iglesia. Amén, pero el día que abramos, que se nos permita, va a ser un tiempo de gozo, va a ser un tiempo, amén, de refrigerio, gozarnos en la presencia de Dios y vamos a hacer una fiesta. Aquí en esta iglesia somos muy escandalosos, amén, nos gusta mucho hacer fiestas y nos vamos a gozar en la presencia de nuestro hermoso Dios. Bien, quiero compartirles la palabra de Dios. Ahí en el primer libro de los Reyes, capítulo 19, nuestro hermano Jonathan el domingo pasado nos predicaba también algo de ahí. No les voy a predicar lo mismo, quiero compartirles algo diferente. La palabra de Dios es tan vasta, suficiente para bendecirnos, amén, a nosotros. En el primer libro de los Reyes, si usted está ahí en su casa, yo voy a dar lectura aquí en este primer libro de los Reyes, en el capítulo 19, en el versículo 14, voy a leer la última pregunta del versículo 13 que dice así: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Se lo leo una vez más. La pregunta que le hace el Señor a Elías. Está metido en una cueva y el Señor va hasta donde está ahí él y le habla y le dice: ¿qué haces aquí, Elías? Él respondió: he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas, y solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Hago una oración. Señor, te doy gracias, Padre, poder estar transmitiendo desde este lugar. Señor, su palabra es bendita. Le pedimos que añada bendición a esta hermosa palabra que es bendita, que sea prosperada para aquello que es enviada y que sea de bendición a nuestras vidas. En el precioso nombre de Jesucristo es que se lo pedimos, amado, y a ti te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Esta historia que nosotros leemos en este primer libro de los Reyes, capítulo 19, es una historia que nosotros conocemos muy bien. Es una historia que hemos hablado en el pasado. Sin embargo, amén, mientras hablábamos y meditábamos en esta preciosa palabra, amén, estos días hablando acerca de lo que está pasando a nuestro alrededor en el mundo entero. Hemos estado viendo las noticias, oyendo todo lo que está pasando en este mundo y nos damos cuenta que es algo triste. Los gobiernos del mundo, todo el mundo, están siendo, amén, afectados en todas las formas. Hoy en este tiempo, amén, hemos estado viendo los noticieros, hemos visto, amén, que las bolsas del mundo entero, la economía se están derrumbando. Hay una crisis económica, hay una crisis social, hay una crisis moral y una decadencia espiritual en el mundo entero. Cuando nosotros leemos esta porción de la palabra, vemos a este hombre de Dios, amén, que está escondido, está huyendo de su vida. Ese gran hombre de Dios está escondido y el Señor va hacia donde está él y lo encuentra y le llama y lo saca de la condición donde él está, amén, y lo restaura y le da una palabra de consuelo, amén. Su ministerio estaba a punto de terminar. Este hombre de Dios, Elías, es un hombre que representa, amén, un despertar en medio de una apostasía, amén, y su ministerio tenía en su ministerio tenía algo muy especial que iba a ser acerca de la nación de Israel.
Lo primero que él dice en el verso 19 lo deja bien marcado cuál era la condición del pueblo de Dios en esos momentos. Y él dice: han dejado tu pacto, han derribado tus altares y a tus profetas les han dado muerte. Esa era la condición que él expresa a Dios, lo que estaba pasando. Amén. Pero Dios sabía lo que estaba pasando. El pueblo había dejado el pacto, habían derribado los altares y habían matado a los profetas. Esa era la condición espiritual del pueblo de Israel. Y en ese momento que ellos estaban así, había una sequía que vino hacia la nación de Israel en consecuencia de esa condición moral, espiritual, de esa decadencia, amén, espiritual y moral que estaba siendo causada por la negligencia, la desobediencia de los dirigentes del pueblo. No solamente el rey, amén, sino todos los dirigentes, los sacerdotes se habían desviado en su relación con Dios y la condición actual que ellos vivían. Amén, no distaba mucho de lo que nosotros estamos viendo hoy en la actualidad. Había una crisis económica causada, amén, porque no había llovido, porque por algunos años la agua, amén, había dejado de caer, amén, hacia la tierra. Las cosechas estaban perdidas, el ganado se estaba muriendo y eso había parado, amén, la economía de aquellos tiempos, y había hambre en el pueblo de Israel. La decadencia moral, amén, que estaba afectando la condición de aquel pueblo se dejaba ver porque el pueblo se había entregado totalmente a una idolatría. La idolatría lo había llevado a una oscuridad, la oscuridad los había llevado a una inmoralidad, la inmoralidad los había llevado a un libertinaje y el libertinaje los había llevado a una esclavitud. Había una decadencia espiritual porque el pueblo de Dios había dejado de buscar al Dios que se les había revelado siglos atrás a través de la persona de Moisés, y habían visto la maravilla, la grandeza de ese Dios que se les había manifestado en el Sinaí. Les había dado leyes, les había dado mandamientos que estaban relacionadas en su forma de vivir. Les había dado leyes civiles, leyes dietéticas, leyes ceremoniales y leyes morales. La bendición sobre el pueblo de Israel emanaba a sus vidas en ese pacto que Dios había hecho con ellos. Las bendiciones sobre el pueblo de Dios estaban condicionadas a la obediencia a esas leyes que Dios les había dado a ese pueblo en el Sinaí a través de la persona de Moisés. Habían pasado algunos siglos y lo que vemos en este pasaje que nos estamos leyendo es la condición espiritual, moral que había en ese pueblo. Una decadencia moral y espiritual. Cuando hablamos de decadencia, hablamos de acción y efecto de decaer. Acción y efecto de decaer. Periodo en que un estado, cultura, movimiento tiende a desintegrarse. Esa era la condición que estaba pasando ese pueblo en ese momento. Había una decadencia, amén, moral, espiritual, y había una crisis económica por falta de las lluvias. El estado era algo desagradable, algo triste que esa nación estaba viviendo. No tenían por qué estar viviendo así. En el pasado, cuando usted lee este libro de los reyes, hubo reyes piadosos, reyes que honraron a Dios, reyes que obedecieron los mandamientos de Dios, y el resultado era una bendición no solamente sobre la vida de los reyes, las familias de los reyes, sino sobre todo el pueblo en general. La nación que buscaba al Dios vivo, amén, era una nación que estaba bendecida. La nación que se acercaba a Dios era una nación que Dios honraba y Dios bendecía, Dios prosperaba, Dios guardaba, Dios los protegía. Dios peleaba por ellos. Sin embargo, amén, este hombre, este gran profeta de Dios, amén, fue enviado por Dios en un momento de decadencia moral y espiritual. Este gran hombre de Dios, Elías, aparece
amén, no se mencionan sus padres, no se menciona su generación, su genealogía, solamente nos habla que era Elías Tisbita, era un profeta de Dios. Ese hombre representa un despertar. En la Biblia encuentras, amén, pasajes que no solamente son históricos, sino que tienen un contenido profético. Hace una semana les estuve hablando de un hombre que se llamaba Enoc. Ese hombre representa, amén, en el Antiguo Testamento, en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Noé, representa un arrebatamiento. Enoc, un hombre que caminó con Dios, representa un despertar en tiempos donde había, al igual que en este tiempo de Elías, mucha depravación, mucha decadencia, amén, espiritual y moral. Enoc dice que caminó con Dios, Dios se lo llevó. Enoc representa un arrebatamiento. Elías también representa, amén, un arrebatamiento en medio de una inmoralidad, decadencia espiritual y moral. Elías es levantado también al cielo. Pero antes de continuar, quiero hablarle acerca de estas tres cosas que el pueblo de Dios olvidó en el pasado y que no dista mucho de lo que está pasando hoy en la actualidad. Creo que estos tiempos que estamos viviendo encerrados nos han servido a muchos. Ha sido un beneficio enorme. Nos da tristeza lo que está pasando allá afuera, pero a la vez nos da un gozo, amén, saber que estos tiempos hemos algunos aprovechado para estar buscando familias, humillándose ante ese Dios vivo, buscando su rostro con todas nuestras fuerzas, con todos nuestros corazones, humillándonos ante ese Dios misericordioso que ha sido bueno para con nosotros. Es un tiempo, amados hermanos, que la iglesia despierte. Este hombre de Dios fue enviado al pueblo de Dios en aquel tiempo de decadencia moral, espiritual, en decaimiento, una crisis que había económica en aquella nación por consecuencia del pecado. Nunca fue la intención de Dios, amén, que su pueblo pasase hambre, no fue. Pero era el corazón malvado de aquellos hombres que se entregaban totalmente a la idolatría, que Dios tenía que cerrarle los cielos y llamarle la atención a ver si lo despertaban aquellas personas. Y creo que estamos viviendo nosotros lo mismo en este tiempo. El pueblo estaba entregado en aquel tiempo a la idolatría. El pueblo estaba entregado a una depravación, habían adulterado haciendo ídolos y tanta idolatría los había llevado a una inmoralidad, a un libertinaje. Y es lo que está pasando hoy en la actualidad. Y si hablamos de la idolatría, muchos me pudieran decir, hermano, pero nosotros no adoramos ídolos. Pero sin darnos cuenta hacemos ídolos. Testificaba ese grande hombre de Dios, hermano Gigi Ávila, que ya partió con el Señor. Dice que un día Dios le enseñó una visión a un varón y que le decía, mira, yo te voy a enseñar la idolatría. ¿Cuál es la idolatría de mi pueblo? Y dice que lo llevaba y lo miraba un salón enorme y miraba una mesa enorme y dice que miraba a los cristianos, a los hijos de Dios inclinados ante un plato de comida y le hacían reverencia a aquel plato de comida y le decían, mira, esa es la idolatría de mi pueblo, es la comida. El pueblo de Dios inclinado ante un plato de comida. Pero cuando usted va a la Biblia, encuentra también, amén, que es Pablo el que habla que toda avaricia es idolatría. La avaricia, dice la Biblia, que es idolatría. Cuando vamos a la Biblia, encontramos esta verdad. Aquel profeta hablaba con Dios y le decía la condición de aquel pueblo y le dejaba ver cuáles eran las tres cosas que el pueblo habían olvidado. La primera les dijo, han dejado tu pacto. La segunda, han derribado tus altares. Y la tercera, han matado a espada a tus profetas. Quiero hablarle yo de estas tres cosas y es importante entender
que en este tiempo que estamos viviendo podemos saber esto, que a los que aman a Dios todas las cosas les ayudan para bien. A los que aman a Dios, a los que son llamados conforme a su propósito, todas las cosas nos ayudan para bien. Y esto que está pasando, créalo que es Dios obrando a través de todo esto que está pasando, primeramente para traer un mensaje de arrepentimiento. No solamente aquellos que no conocen a Cristo Jesús, Dios está llamando, amén, a los hombres que se vuelvan a Él. Y no solamente a los que no conocen a Dios, sino a la iglesia de Cristo Jesús que fue comprada a precio de sangre, que se vuelvan a Dios. Que se vuelvan a Dios, que se vuelvan a la palabra de Dios. Este relato histórico que tenemos nosotros aquí es solamente también, no solamente histórico, sucedió en el pasado, pero que contiene, amén, para nosotros un acto profético, amén, donde la Biblia enseña que en los postreros de los tiempos el Señor enviaría al profeta Elías, pero no al profeta Elías. Lo vemos operando en la persona de Juan el Bautista, no que era él, era el espíritu del profeta preparando el camino para el Señor Jesucristo. Jesucristo le dijo a sus discípulos, Él es el Elías que había de venir. Hablando de Juan el Bautista, pero no que era Elías, que él venía con el espíritu del profeta Elías preparándole el terreno a nuestro Señor Jesucristo cuando Él caminó a la tierra. Y su mensaje de aquel hombre era un mensaje poderoso, amén, donde miles se convertían, amén, donde miles se convertían con el mensaje que traía aquel hombre en aquellos tiempos. Y hoy en día nosotros no estamos distantes de eso, porque el Señor dice en su palabra, en el capítulo último de Malaquías, el último versículo, que el Señor enviaría al profeta Elías, pero no al profeta Elías en sí mismo, sino el espíritu del profeta al final de este tiempo, para traer un mensaje donde el pueblo se vuelva a Dios, amén, de todo corazón, y restaurar estas cosas que estaban destruidas en este relato histórico que veíamos, que el pueblo había dejado el pacto, la palabra de Dios. Habían derribado los altares, habían perdido la comunión con Dios y habían matado a los profetas de Dios. Habían rechazado todo mensaje, amén, de arrepentimiento que Dios les enviaba. Cuando hablamos de la palabra de Dios, debemos entender esto, que el pacto que Dios hizo con el pueblo estaba siempre basado en una serie de leyes que debía del pueblo de guardar. El Señor le habló a Moisés y le dijo, estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y la atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea lo que Dios le dijo a Moisés. Estas palabras estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa, andando por el camino y al acostarte, al levantarte, y las atarás como señal en tu mano y estarán como frontales en tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Qué importante, amados, usted que está ahí. Qué importante es entender toda la bendición que emana de ese Dios a nuestras vidas cuando nosotros nos disponemos a abrazar esta verdad que Él nos habla en su palabra bendita. El deseo de Dios es bendecir, siempre ha sido bendecir al ser humano, bendecir las familias, bendecir la sociedad en que nosotros vivimos. Siempre ha sido la intención de ese Dios bendecirnos nuestras vidas a través primeramente de su presencia, segundo de su palabra que es bendita y preciosa. Y somos aquellos que hemos entendido esta verdad, toda la bendición que emana de obedecer la palabra de Dios, de guardar la palabra de Dios. Tantas riquezas que emanan de obedecer la bendita palabra de Dios. Eso es lo que Dios le dijo al pueblo.
Y siempre que ellos guardaron la palabra de Dios, está registrado, amén, en este libro bendito, amén, que siempre que ellos obedecieron la palabra de Dios, Dios siempre fue fiel en cumplir lo que Él les había dicho, que los iba a bendecir, que los iba a guardar, que los iba a prosperar, que los iba a proteger. Y siempre que vino la adversidad a sus vidas, que se levantaban enemigos, pero ellos tenían a Dios y vivían, amén, agradando a Dios, honrando a Dios con sus vidas. Dios siempre se levantó como un poderoso gigante y los defendió y los protegió. No fue hasta que dejaron de buscar a Dios, amén, que venía la escasez a sus vidas, que eran derrotados, amén, a través de los enemigos que estaban a sus alrededores. Se cumplía, amén, en sí mismo lo que Dios les dijo a través de Moisés. Las bendiciones eran sobre de ellos solamente cuando ellos obedecían, pero cuando eran desobedientes, amén, era todo lo contrario. Qué importante, amados hermanos, es entender nosotros como hijos de Dios, que debemos volvernos nosotros a la palabra de Dios, a buscar la palabra de Dios, obedecer la palabra de Dios, esforzarnos, honrar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios en nuestras vidas. Lo que le dijo Moisés al pueblo es: hablarás a tus hijos las palabras, hablarás de ellas cuando estés en tu casa, cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Serán una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Veía yo un video hace unos días, una fotografía, donde estaban unos judíos en el muro de los lamentos, y ellos tienen unas filacterias que se atan a las manos y a los ojos, donde tienen versos bíblicos y los tienen ahí y oran y los repiten. Pero lo que Dios le quería decir era esto: que las ataran como una señal a sus manos. Estaba diciéndole Dios que la palabra de Dios, amén, en sus vidas, las manos son nuestras obras, deberían basarse en lo que ellos hicieran, las obras que ellos hicieran, deberían de estar basados, amén, en lo que la palabra de Dios dice. Cuando le habla que serían como frontales para sus ojos, debía de ser, amén, no que se pusieran aquí cosas en los ojos, no como se los ponen muchos israelitas hoy en día todavía. No, les estaba hablando que deberían, los ojos representan nuestros deseos deberían ser basados en la palabra de Dios. La palabra de Dios no solamente tenía que hablar nosotros, nuestras obras, amén, deben hablar que nosotros somos hijos de Dios, sino en nuestros deseos tienen que ser basados en la palabra bendita de Dios. Siempre debemos honrar a Dios y su palabra. Lo que hizo el pueblo fue todo lo contrario, dejaron la palabra de Dios. Eso es lo que estaba viendo Elías, que el pueblo había hecho tantos dioses falsos, los Baales. Estaban adorando a los Baales y habían hecho una idolatría. Esa idolatría había traído tanta miseria al pueblo. Habían dejado sus altares. Cuando hablamos de pacto de la palabra, hablamos una obediencia a la palabra. Cuando hablamos que el pueblo había dejado los altares, era que ellos habían perdido la devoción. El altar estaba ahí para ofrecer siempre, continuamente un sacrificio a Dios, entendiendo esto, que para acercarse primeramente a Dios tenía que ser mediante un sacrificio. Entender que somos pecadores y que se necesitaba hacer un sacrificio para acercarse a Dios, que Él es un Dios santo y que sin derramamiento de sangre no hay remisión por los pecados. Y el pueblo habían dejado de participar, los altares de Dios estaban totalmente derribados. Ahora, cuando estamos nosotros hoy en el siglo XXI y cuando vemos la palabra de Dios, Pablo nos dice esta verdad. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Se lo leo una vez más, lo que
lo que el apóstol Pablo habla acerca del sacrificio. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Pablo habla al pueblo en el capítulo 12 a los romanos acerca de ellos mismos, inmolarse a sí mismos y presentar sus cuerpos en un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es una devoción. Cuando una persona se inmola a sí mismo, se sacrifica a sí mismo, renuncia a los deseos pecaminosos, le da la espalda al pecado y se vuelve a Dios y le sirve y le ama de todo su corazón. Y el mismo apóstol Pablo continúa diciendo y dice: no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Él habla que no debemos de permitir nosotros que el mundo nos meta en su molde y que nosotros como hijos de Dios hagamos y vivamos, nos vistamos y todas las cosas que el mundo nos viste. Es triste, amados hermanos, desviarse del camino que Dios nos ha marcado. Es triste dejar el camino de Dios. El pueblo había dejado el pacto de Dios. El pueblo había perdido la devoción a Dios, habían dejado los altares, estaban arruinados los altares de Dios, y el pueblo había elegido altares a los Baales, a la inmoralidad, a los dioses paganos. Era un paganismo el que el pueblo de Dios estaba viviendo. Y no es que el pueblo de Dios estaba continuamente alejado de Dios, no, sino que ellos adoraban a Dios en su forma y adoraban a esos ídolos paganos. Había una mezcla de un paganismo, amén, y un culto a Dios vacío y vano, que sin darse cuenta los estaba llevando a una condenación. Aquellas personas, amén, también habían hecho de la ley de Dios, amén, habían pisado la ley de Dios. Es triste cuando un hijo de Dios olvida de las cosas de Dios, de la palabra de Dios, la devoción a Dios, el sacrificio que nos debemos nosotros a Dios. Pablo habla en su segunda carta a los Corintios, dice estas palabras: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, para los que viven ya no viven para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sino para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos, para aquel que murió y resucitó por ellos. Cuando lees esta palabra, nos habla esta verdad, entenderla. Y así como Dios murió por nosotros, nosotros debemos de vivir para Él. Ya no debemos de vivir para nosotros mismos. Usted y yo ya no debemos de vivir como vivíamos antes. Amén. Que el mundo, amén, controle nuestra manera de pensar. Que el mundo gobierne nuestras vidas, nuestros deseos, nuestros pensamientos. No. Nuestras vidas deben de ser gobernadas por Dios. Nuestra vida tiene que ser un sacrificio a Dios. Renunciar a todo lo que tenga que ver con el pecado, con el mal. Darle la espalda a toda la maldad y volvernos en pos de ese Dios que nos ha amado, que dio su vida por nosotros. Es lo que está diciendo Pablo. Primero le dicen los romanos: os ruego, hace una rogativa al pueblo, os ruego que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Aunque ya no se hacen más sacrificios por los pecados, Cristo fue el sacrificio perfecto en la cruz del Calvario. Sin embargo, ahora el apóstol Pablo nos dice que nosotros, nuestros cuerpos, nuestras vidas, debe ser una ofrenda agradable a Dios, olor grato a la presencia de Dios. Nuestra vida, nuestra devoción, nuestra comunión con Dios debe serle agradable a Dios.
Y no vivir como antes vivían, no dejar que el mundo, amén, nos comprima en un molde y afecte nuestra manera de vivir. La intención de Dios nunca ha sido que el mundo esté dentro de la iglesia. Dios puso a la iglesia en el mundo, pero nunca quiso que el mundo estuviera dentro de la iglesia. Y es lo que estamos viendo hoy en día, y es lo que estamos viendo en este pasaje del libro de los Reyes, capítulo 18. El pueblo de Dios estaba siendo tan afectado por la conducta espiritual, moral de aquellos pueblos que afectó su vida, porque ellos perdieron la devoción con ese Dios misericordioso, con ese Dios que los había libertado de una esclavitud y pecado. Nosotros, amados, como dice el apóstol Pablo, no solamente a los romanos, sino a los corintios les habla el amor de Cristo, nos constriñe pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso nos habla que usted y yo ya no debemos de vivir para nosotros mismos, ser personas egoístas que nomás pensemos en nosotros, en nuestra realidad, en lo que queremos ser. Sino así como Dios en la persona de Cristo dio su vida por nosotros porque nos ha amado, así nosotros debamos de corresponder a esa gracia y ese amor y volvernos a Dios y amarle con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma, con todo nuestro ser. Cuando tú vas a la Biblia, en la Biblia encuentras que los primeros cristianos, los apóstoles, los primeros discípulos, ellos vivían totalmente para Dios en una devoción, presentaban sus cuerpos a Dios como un sacrificio vivo y los mataban y no les importaba. Ellos seguían buscando a Dios, los intereses que eran de Dios. Pablo lo expresa con estas palabras: ya no vivo yo, dijo él, sino Cristo vive en mí, y lo que vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Él dijo: yo ya no vivo, Él vive en mí. Los intereses que él tenía eran los intereses, amén, que a Dios le agradaban, que Dios quería. ¿Te has preguntado, tú que estás ahí, qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Te has preguntado, tú que estás ahí, que hemos sido tan egoístas? Y muchos han ayudado a todos esos falsos predicadores que se han levantado, igual que en este pasaje que leemos, se habían levantado, amén, gente inmoral, indecente, pagana, que no tenía temor de Dios, de la palabra de Dios, y estaban ahí haciendo altares, estaban ahí metidos en iglesias, desviando el corazón del pueblo. Pero mucho error tenemos nosotros porque la gente ha dejado de buscar la palabra de Dios, porque en los hogares se ha perdido la devoción, en los hogares se ha dejado de buscar a Dios. Los padres han dejado de orar con sus hijos, han dejado de orar por sus hijas, por sus esposos, sus esposas. Y lo que estamos viendo no dista mucho ver de lo que estaba pasando Elías en aquel tiempo. Había una decadencia espiritual, moral, la sociedad se estaba deteriorando. Hoy que estamos viviendo en este mundo, Jesucristo les dijo a sus discípulos: ustedes son la luz de este mundo, ustedes son la sal de la tierra. Y cuando vemos la situación actual de lo que el mundo está viviendo, te das dando cuenta que la humanidad entera, el mundo entero, está en un deterioro, no solamente moral, social, espiritual. Cuando vemos la condición del pueblo, amén, podemos ver a través de la palabra como una radiografía espiritual que Dios les hace a través de su palabra, la humanidad entera. Hace unos 2-3 años aquí nosotros vimos algo en este hermoso estado de Colorado. Salió publicada una noticia que nos dejó horrorizados a todos los que vimos este estado, y a nivel nacional no podíamos creer lo que estábamos oyendo y lo que estábamos viendo en nuestros ojos. Y nos preguntábamos: ¿cómo ha pasado esto? ¿Cuándo fue que el ser humano se ha deteriorado de esta forma? La noticia fue publicada así en los medios de televisión, y la noticia era: una persona se metió a grabar a una doctora donde hacen abortos. Y lo que vimos, lo que publicó esta persona, nos dejó horrorizados. Y aquel joven estaba grabando
amén, una plática entre una doctora y una persona. Y la doctora era una doctora abortista de una clínica donde se hacen abortos. Y aquella persona le estaba negociando y el joven estaba grabando y le decía: ¿cuánto me vendes? Necesito que me vendas los pedazos de niños que has matado. Quiero que me vendas esos fetos. ¿A cuánto me los vendes? Y la respuesta de la doctora nos dejó horrorizados a todos. Decía: $50 por un pedacito de pierna, $50 por un pedazo de brazo. Y cuando oímos aquello nos quedamos horrorizados. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la humanidad? ¿Qué le está pasando al ser humano? ¿Cómo es posible que no solamente maten a los niños, que los aborten, que los maten en el vientre de la madre? ¿Y cómo puede ser una madre pueda matar a su niño dentro de su vientre cuando es ella la que le debe dar vida? ¿Y cómo pueden ser los médicos vendiendo los pedazos, amén, de niños, lo que queda, amén, de lo que ellos cortan, vendiéndolo a $50 el pedazo de pierna, el pedazo de brazo? Esa es la condición espiritual de la sociedad en que nosotros nos estamos viviendo. Hace unos meses atrás iba yo por una calle y como tenía un poco de hambre, miré algo que parecía como una lonchera. Ve, aquí en este estado usted puede ver loncheras en diferentes esquinas, y miré una y miré mucha gente. Y alguien un día me dio un consejo que dijo: cuando veas un lugar que hay mucha gente de comida, no importa que te tengas que esperar hasta 1 hora, pero debes de saber que si hay mucha gente es porque ahí hay comida buena. Y dijo: pero donde ni mires gente ni te pares, donde ni mires ni moscas ni te pares ahí. Y como yo vi mucha gente, me paré y dije: aquí debe de estar bueno. Y la esquina estaba toda llena de personas alrededor. Pero para mi sorpresa, lo que vi me dejó anonadado y dije: ¿qué es esto que está pasando? Era una lonchera, era una burrera, amén, pero que vendía marihuana y derivados de marihuana. Y había tanta gente ahí. Dije: Señor, no puedo creer lo que estoy viendo. Tiendas, burreras, filas enormes para comprar droga. No sabemos en qué punto, amén, cuando ves políticos, gobernantes dictando leyes para que los hombres se casen, hombres con hombres, mujeres con mujeres, y adopten niños. Y es que no tenemos nada en contra de las personas, amén, que son homosexuales, lesbianas. Queremos decirle que Cristo le ama, pero la Biblia dice esta verdad, que Dios manda a los hombres en todo lugar que se arrepientan y que se vuelvan a Él. Dios manda a los hombres. Puede ser homosexual, puede ser drogadicto, puede ser borracho, puede ser lo que sea. Es más, si usted dice que es una persona justa, Dios le manda que se arrepienta y que se vuelva a Dios. Usted necesita también a Dios. Todos necesitamos a Dios. El mundo entero necesita a Dios. El mundo entero necesita volverse a Dios. El mundo entero ha violado, transgredido las leyes, los mandamientos de ese Dios santo, de ese Dios bueno. Pero la Biblia dice una verdad, que Dios no puede ser burlado, que todo lo que el hombre sembrare, de ello también cosechará. Lo que estamos viendo hoy en día en la sociedad en la que nosotros nos movimos es una depravación, es una inmoralidad, una decadencia espiritual, moral, social. Veía yo las noticias hace unos días atrás y decía el noticiero: los suicidios aquí en Estados Unidos se han disparado un 800%. Las clínicas donde se atiende a las personas que tienen problemas emocionales están disparados un 800%. Dios siempre ha sido la solución en medio de nuestra necesidad.
Pero somos nosotros los que hemos dejado a Dios, hemos dejado su pacto, hemos dejado su palabra, hemos dejado la devoción, hemos derribado sus altares, hemos matado sus profetas. La gente no quiere escuchar la verdad de Dios. El apóstol Pablo nos habla de un tiempo final donde la gente se volvería a las fábulas, que teniendo comezón de oír, vendrían personas que le hablarían a las personas, la gente, lo que la gente quisiera oír y no la palabra de Dios. Y es lo que estamos pasando en la actualidad hoy en día. Es lo que pasaba en este tiempo de este hombre de Dios, aquel gran profeta Elías, que este hombre representa, le digo lo que representa. Este hombre representa un despertar en medio de impostasía, en medio de una decadencia moral y espiritual, y después es arrebatado. Con ello le digo lo que va a pasar. Dios va a traer un despertar breve a su pueblo, y solamente aquellos que sean sensibles a la voz de Dios serán levantados. Después de ello aparece un juicio donde 42 jóvenes son maldecidos, 2 bestias llegan, amén, y los matan, los destruyen. Es lo que la Biblia habla, Apocalipsis 13, que se levantarán 2 bestias y harán a toda la humanidad por 42 meses. Un juicio horrible y espantoso. Cuando usted estudia la Biblia se da cuenta que todo está preparado. Es tiempo de ir a casa. Jesucristo viene pronto. Es tiempo de buscar a Dios. Se acabó el tiempo de estar jugando con las cosas de Dios. Se acabó el tiempo, joven, señorita, usted que está ahí. No es el tiempo de jugar a las cosas de Dios. No es el tiempo de jugar al cristianito. No es el tiempo, amén, de que me siento porque me hablan la verdad de Dios. Cuando me digan que me arrepiento, que me voy de la iglesia. No es tiempo de que me voy de la iglesia porque no me saludan, porque no me llaman. Es tiempo de humillarse a Dios. Familia, usted que es padre de familia, es tiempo de llevar la familia a una comunión, a una búsqueda de Dios continua. Se acabó el tiempo, escuche, se acabó el tiempo. Cristo viene pronto. Es tiempo de humillarnos a un Dios que es santo. Es tiempo de volvernos a Dios con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón. Es tiempo, usted que está ahí, busque a Dios. Busque a Dios. Con esto quiero terminar acerca de esas 3 cosas. Que fue enviado aquel profeta a restaurar en la nación de Israel. El pueblo debía volverse al pacto, la palabra de Dios. Usted tiene que volverse a estudiar, amar la palabra de Dios. Ya deje de ver tanta basura. Estudie la palabra de Dios, oiga la palabra de Dios, vea palabra de Dios, escuche palabra de Dios, de hombres de Dios. Deje de oír a payasos. Es tiempo de volverse a la palabra de Dios. Deje de estar perdiendo el tiempo. Es tiempo de estudiar la palabra de Dios, practicar la palabra de Dios, honrar la palabra de Dios. Con esto quiero terminar. Este hombre de Dios, profeta Elías, representa un avivamiento. Él representa un arrebatamiento también. Antes de que venga un juicio, representado en aquellas 2 bestias y en aquel juicio, en aquellos 42 jóvenes. Es lo que dice la Biblia, 42 meses vendrá horror sobre esta tierra. Ustedes están asustados por ese virus que anda por ahí. Usted no tiene ni idea de las cosas horribles y espantosas que han de venir sobre esta tierra. La gente no tiene ni idea. Vaya a la Biblia, lea la Biblia, lea el libro de Apocalipsis. Usted va a ver toda la miseria que ha de venir sobre esta humanidad. A consecuencia, amén, de tanta maldad, a consecuencia de tanta perversión, de tanto pecado. Dice la Biblia, con esto quiero terminar, primer libro de Reyes, capítulo 18, verso 30, dice la palabra de Dios. Entonces dijo Elías a todo el pueblo: acercaos a mí. Y todo el pueblo se acercó, y él arregló el altar de Jehová que estaba arruinado.
hizo 3 cosas importantes este hombre de Dios, concluyendo su misión que Dios le había enviado. Primero habló al pueblo y le dijo: acercaos a mí. Estás hablando de un hombre de Dios y no cualquier hombre de Dios. Pocos hombres ha habido como ese hombre. Pocos hombres ha habido como ese gran hombre de Dios. Y él está hablando al pueblo y le dice: acercaos a mí. Está invitando al pueblo que estaba alejado de Dios a una comunión con Dios. A una comunión con Dios. Dios nos habla. Usted que está ahí, donde quiera que usted, Dios le habla, dice: venid a mí, los que estáis cansados, los que están cargados, a todos los sedientos, venir a las aguas. Mirad a mí, dijo el Señor, todos los términos de la tierra, y ser salvo. Vuélvase a Dios. Usted que está ahí, se ha alejado de Dios, vuélvase a Dios. Vuélvase a Dios, su palabra. La intención de este hombre fue acercar al pueblo nuevamente a una devoción con Dios. Y dice la Biblia: y todo el pueblo se acercó. Y mire lo que hizo: arregló el altar de Jehová que estaba arruinado. Yo le pregunto en este día: ¿cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo está tu relación con Dios, amado hermano? Tú que estás ahí, quiero decirte que Dios te ama con un amor incondicional, con un amor infinito, con un amor indisoluble, con un amor inigualable, con un amor que es eterno. Quiero decirle que Dios te ama, no importa lo que tú hayas hecho, no importa quién seas, el Señor te ama y Él quiere salvarte, Él quiere bendecirte. En tu corazón, no sé cómo esté tu relación con Dios, pero Dios quiere arreglar a través de la presencia de su Espíritu Santo en tu corazón. Dios quiere arreglar todo lo que está arruinado, todo lo que el pecado ha dañado en tu vida. Dios quiere restaurarlo. Dios quiere restaurarlo a través de su precioso Espíritu Santo. Él quiere entrar a tu corazón y Él te quiere bendecir. Amada iglesia, usted que está ahí, es tiempo de restaurar la devoción con Dios, el fervor, los altares familiares, la búsqueda con Dios, con devoción, en oración constante, continua, de día y de noche, lectura de la palabra de Dios. Es tiempo de volvernos a la palabra de Dios. De Él somos. Acercaos a mí nos habla de una comunión con Dios. Arreglar el altar nos habla de una vida espiritual. Y lo último que hizo este profeta es que degolló a los profetas falsos. Debemos de destruir todo aquello que nos esté alejando de Dios. Esto es importante. Debamos, joven, señorita, de destruir todo aquello que nos esté apartando de nuestro Dios, porque de Él somos. Hemos sido comprados a precio de sangre. Por último, con esto termino, citando este texto que les hablé hace unos momentos, que dijo ese gran apóstol de Dios, el apóstol Pablo: porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, ya no viva para sí mismo, viva para Dios, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Es tiempo de que la iglesia se vuelva a Dios en devoción, en palabra, en un fervor. Es tiempo que en tu hogar, en tu familia, a veces se levanten los altares, ores, bendigas tus hijos, bendigas tu casa, invoque la presencia de Dios, que tu casa repose, la presencia de Dios repose en tu casa, que la presencia de Dios repose en tu vida, que la presencia de Dios fluya a través de tu familia. Vuélvase a Dios, iglesia, vuélvase a la palabra de Dios. Y destruya todo aquello que le robe su comunión con Dios. Que Dios los bendiga
Amados, en ese nombre precioso de Jesús, que Dios los bendiga, que esta palabra que sea hablada sea prosperada para todo aquello que es enviada, y que el corazón nuestro sea sensible a Dios, a su palabra y a su presencia. Que Dios me les bendiga, que Dios me les guarde, que Dios les dé paz, que Dios les alumbre con su luz. En ese nombre de Jesús, reciban todos bendiciones en el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé su paz. Hizo tres cosas importantes. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te mire con agrado y te dé paz. Recibe esto con tu corazón y dilo amén. Te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos. Que te cubra con su gracia, que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia, tus hijos y los hijos. Que te cura con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia
llene, te rodee. Va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén. Que te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, que su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, Él te ama, Él te ama. Oh, amén. Oh, amén. Que te acompañe donde quiera que tú vayas. Que el Señor llene tu casa. Que el Señor bendiga a tus hijos. Señor, bendice a tu pueblo. Que esta palabra, Señor, venga a nuestro corazón. Que produzca en nuestra vida un despertar fuerte, Señor, y poderoso. Que podamos creer, Señor, que eres tú quien habla. Que podamos entender que eres tú, Señor, quien obra, quien habla, Señor, en este tiempo para traer una palabra, Señor, de reconcilio, de redargüimiento, Señor, arrepentimiento en nuestra vida. Porque tú, Señor, eres quien busca bendecir tu iglesia, tu pueblo. Por eso, Señor, hoy te pedimos, extiende tu mano de favor y cúbrenos con tu poder. Que Él te cubra con su gracia hasta 1000 generaciones, tu familia y tus hijos y los hijos de tus hijos. Su presencia te acompañe donde quiera que tú vayas. Que te llene, te rodee, va contigo, de mañana y de noche, en tu entrada y salida, en tu
Escucha, iglesia, Él te ama, Él te ama, Él te ama. Amén. Gracias, Señor. Padre, en esta hora